Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Es una expresión muy poderosa, muy conocida por la mayoría de los lectores de las Sagradas Escrituras, por los cristianos. Muy buenos días, un saludo para todos en cualquier lugar del mundo. Qué bueno podernos encontrar una vez más. Estamos aquí hoy haciendo lo que necesitamos nosotros y procurando hacer lo que es agradable delante de Dios, cumpliendo ese postulado de buscar el reino de los cielos y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Bueno, sostenemos una conversación acá en esta lectura. Jesús, el maestro de la vida, el pedagogo de la vida, está hablando con uno de los hombres más importantes de lo que se llamaría el Sanedrín, que era esa élite sacerdotal conformada por alrededor de 70 hombres. Algunos dicen que Nicodemo ocupaba el tercer lugar en jerarquía. Él se había enamorado de Jesús, como nosotros, que nos hemos dejado cautivar, seducir por esa enigmática identidad como Dios, como ser humano, como el Cristo histórico, con todo lo que pasó en su vida. Porque sus historias son extraordinarias. Pareciese una hipérbole nada más, pero podemos hablar toda la vida de Jesús, el Cristo, y nunca se nos acabarían los recursos, como lo dijo alguien en esa hipérbole. Si se escribiesen todos los libros sobre las cosas que él hizo, no cabrían en el mundo. Bueno, muy acertado el mensaje, porque desde hace 2000 años se está hablando de él y hoy se habla más que nunca. Y en la medida en que podemos interpretar y comprender el origen, el idioma, nos damos cuenta de lo extraordinario que es Jesús el Cristo. ¿Quién es Jesús el Cristo? Es un desafío que hemos enfrentado de dar a conocer lo más preciso y lo más profundo de lo que realmente es Cristo, de lo que realmente es quién es Cristo, para que podamos tener claridad que Cristo no es simplemente un ser de la naturaleza humana que puede ser comparado con cualquier otro profeta o iluminado. Realmente, cuando logramos entender quién es Cristo, es cuando hemos conocido la verdad, porque Él es la verdad. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que hemos enfatizado muchas veces en eso. La verdad no es una definición, ni es un concepto, mucho menos un postulado. La verdad tiene nombre y se llama Jesús el Cristo. Como Él se identificó, el Hijo del Hombre, es decir, el prototipo ideal de lo que debe ser un hijo de Dios, un hombre. A eso vino Él, a enseñarnos cómo ser verdaderos hijos de Dios. Es una pedagogía en la que Él se personifica, sabiendo que Él tiene muchos roles, que Él es juez, que Él es sacerdote, que Él es todopoderoso. Pero Él quería que nosotros aprendiéramos del segundo Adán, del verdadero maestro, porque nuestro primer Adán, como decimos coloquialmente, se nos rajó y nos dejó a todos metidos en circunstancias muy complejas. Así que es muy importante que nosotros lleguemos a la profundidad del mensaje de Cristo. Creo que si nosotros le permitimos a Él que suceda en nosotros lo que Él ofreció, podemos realmente alcanzar niveles de plenitud, de comprensión, de paz interior, de gozo, pero además de lograr impactar este mundo. En la mente del ser humano se ganan o se pierden las batallas en el día a día. Muchas veces nos cuesta un gran trabajo creer en nosotros mismos, en que somos sus hijos, en que hay una grandeza ilimitada, hay un poder sobrenatural por ser quienes somos, sabiendo que somos depositarios
del poder más extraordinario, inexplicable, que es Dios mismo en la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice Pablo a los Corintios? Para morada de Dios en el Espíritu. O como mismo Jesús lo expresó, yo voy a venir en el Espíritu porque no los voy a dejar huérfanos para estar con ustedes todos los días. Nacer de nuevo, una expresión muy conocida, pero quizás poco comprendida. Estábamos hablando que el tema de hoy se llama cada día podemos nacer de nuevo. Cada día es una oportunidad para empezar. No podemos quedarnos en el pasado. Pablo dice, no me quedo mirando hacia atrás. Me paro en el presente y me dirijo al premio del supremo llamamiento. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos falibles y cada día podemos estar recibiendo algunos momentos complejos o desaciertos. Pero aquí nos encontramos con las enseñanzas de Jesús que son extraordinarias. Hemos venido hablando todo lo que sucedió en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a tomar una parte del capítulo 3 del Evangelio de Juan para darle fuerza a eso que Jesús nos enseñó y que nos hemos venido repasando cuando Él nos dice, cada día trae su propio afán. Realmente, al parafrasear esas palabras, lo que podemos decir es que el hombre realmente no cuenta. Es decir, la posesión más fascinante que un hombre tiene es cada día y es con lo único que contamos. Es un derroche, es un espectáculo, es una sinfonía. Cuando Él nos regala un día y Él quiere preguntarnos, no tienes sino este día y viene dosificado segundo tras segundo. ¿En qué lo vas a invertir? Si no cuentas, si no con este día, deberías tener muy claro en qué lo vas a invertir. Ayer ya se fue, pero mañana no sabemos si llegue. Así que en este presente es donde Él nos dice, cada día tienen ustedes la oportunidad de nacer de nuevo, de empezar de nuevo, de tener claridad a dónde quieren llegar, cómo se deben determinar, como lo expresaba el patriarca Job, determinarás una cosa y te será firme. Cuando hemos encontrado su mensaje inspirador, sus palabras que se convirtieron en desafíos para nosotros, aprendan de mí. Es decir, yo puedo enseñarles cómo es que ustedes deben vivir. Se convierte para cada uno de nosotros en un desafío inspirador de llegar a alcanzar esa altura, esa estatura, esa medida de ese varón perfecto, como lo es Cristo. Curiosamente, ya lo hemos dicho, cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, es un anticipo de lo que sería la resurrección final. Y también esa noche de sueño, donde quizás estuvimos sin darnos cuenta. Como Salomón lo expresa en el libro de Eclesiastés, los muertos nada saben. Muchas veces dormimos media hora, 15 minutos o una hora y nos levantamos sorprendidos y no logramos establecer si dormimos 8, 10 horas o 5. No fuimos conscientes. O hay veces podemos dormir demasiado y nos levantamos como si hubiésemos dormido 15 minutos. Los muertos no saben nada y los que duermen tampoco. Pero cada mañana cuando nosotros abrimos nuestros ojos es una oportunidad para hacer de nuestras vidas el principal propósito el que nos deberíamos enfocar. Porque el propósito de Dios es hacernos a su semejanza. Así que la ambición más grande que un ser humano podría tener en este planeta es justamente esa, alcanzar esa semejanza. Es muy importante diferenciar entre lo que es el plan de Dios, que tiene que ver con salvar al hombre de su condición pecadora, porque es de sí mismo de quien tiene que librarnos del pecado, de esa incapacidad de someternos a una vida correcta, a una vida plena. Pero el propósito es muy distinto y es más elevado. Y cuando nosotros logramos entender
que desde la eternidad Él concibió un plan, como el apóstol Pablo lo describe en esta carta a los Efesios, conocida como el erario celestial, el banco de las promesas del cielo, donde Pablo usa una retórica extraordinaria diciendo que era un plan que Dios se había propuesto antes de la fundación del mundo y que se cumpliría en Cristo para juntar las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay expresiones en este libro de Efesios que se escapan a nuestra interpretación, como de donde toma nombre toda familia. Así que hoy estamos empezando de nuevo. Hoy podemos nacer de nuevo. Quizás el fin de semana nos pasó algo, pero hoy podemos nuevamente decir, quiero insistir nuevamente. Creo que me merezco seguir trabajando en mí. No me voy a quedar tirado en el piso llorando por mis fracasos. Necesito creer que el que empezó esta obra en mí la perfeccionará, porque no depende de mí. Lo que tengo que hacer es no desistir de mí. Y esa es la conversación que él sostiene con Nicodemo. Este gran hombre tan importante, un maestro, un reconocido doctor de la ley, se ha inquietado porque ha escuchado todos los milagros que Jesús ha hecho. Y aunque él era un maestro y se consideraba parte de los hombres que tenían la custodia del mensaje de Dios, su voz interna le gritaba que algo no estaba bien y que Jesús que estaba por ahí podría ser la respuesta a ese apetito insaciable por propósito, por realidad y por santidad que buscamos todos nosotros, por trascendencia. Así que se encuentra con Jesús. Las razones por las que decide visitarlo en la noche han sido explicadas de muchas maneras y no vamos a profundizar en ellas porque no tendríamos la claridad, aunque hay varias versiones. Sin embargo, cuando llega a encontrarse a hablar con Jesús, él no llega realmente a ser lo suficientemente honesto con Jesús. Hay una conversación en la que él tiene temor, como nos pasa a veces a nosotros. Y yo creo, he venido pensando, inquietándome, que si Dios decidiera escribir otro testamento, ¿cuántos de los que estamos en esta sala virtual pudiésemos ser parte de la historia? No podemos seguir viviendo del pasado. No podemos seguir viviendo de la historia y de los hechos de los primeros hombres. Esta generación está necesitando el surgimiento de los nuevos héroes de la fe. Así es, de esas abuelas como Loida, de esas grandes mujeres como Eunice, de esa gran mujer como Dorcas, de ese gran joven como Timoteo, de ese aguerrido como Pablo. Esta generación no puede seguir dependiendo de las historias del pasado. Esta generación está demandando el surgimiento de un liderazgo espiritual de otro nivel. Necesitamos una iglesia con hambre de creerle a Jesús que cosas mayores nosotros podríamos hacer. Tenemos que tener la capacidad de entender la grandeza y hay una mesa servida de oportunidades extraordinarias que está siendo desaprovechada. Hace unos días escuchaba predicar y me quedé pensando, qué bueno que pudiésemos tener un termómetro, un autotermómetro, para cuando tengamos que servirle a Dios, podamos concluir y decir, lo entregué todo, Señor, lo di todo, o simplemente reaccioné y no eras mi prioridad, pero lo hice, pero pude haberlo hecho mejor, pude haber entregado lo mejor, como hay un video por ahí que habla, dame lo mejor, quiero lo mejor, el corazón, cada gramo de energía que tengas, cada minuto de tiempo. Si seguimos con este modelo de cristianismo, el cristianismo será cada vez más una quimera. El cristianismo será cada vez más una religión para un grupo de incompetentes que son capaces de solventar sus emociones. Pero eso se debe a lo que está sucediendo. El cristianismo se vuelve cada vez más el objeto de burla de un grupo de personas ingenuas, fáciles de engañar. Pero creo que en medio de esa oscuridad, acudiendo a ese ejemplo que dice
que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En medio de esa confusión, creo que es hora de hacer algo que vaya más allá de nuestros propios recursos y de nuestras propias capacidades. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Notes, lo que traes no es suficiente. Y Nicodemo lo sabe. Nicodemo está tratando de encontrarle a Jesús una pregunta que él la trae dentro de su alma. Él le está diciendo, sabemos que vienes de Dios. Pero Jesús, que conoce los pensamientos, porque es omnisciente, porque es Dios, le dice, no trates de eludir la conversación, Nicodemo. No te alcanzan los recursos que tienes, aunque seas el maestro y eres el doctor y además eres reconocido y reputado. Mira esa corte con la que vienes. El reconocimiento de ser el tercer hombre de este grupo no te alcanza, Nicodemo. No estás al nivel de este reino de los cielos. Tú todavía estás muerto, estás perdido. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Nicodemo, hay otro nivel esperándote, pero si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué expresión tan poderosa para cualquiera que esté escuchando este mensaje! Pero hoy podemos nacer de nuevo. Hoy podemos, pero no solamente nacer, sino crecer, porque el apóstol Pablo o el escritor a los hebreos escribe, ¿cómo es posible que ustedes todavía sigan siendo niños? Quiere decir que una de las brechas donde nos quedamos atascados es que pensamos que íbamos a nacer adultos como Adán. Por eso muchas veces vamos a un servicio y nos dicen, tú ya has nacido de nuevo, pero lo creemos, claro que sí, y en alguna medida ese es el mensaje. Pero llegamos a nuestra casa y cuando nacemos de nuevo, se nos pareciese que ya nacimos aprendidos para saber gestionar nuestras emociones, para saber interpretar la forma en que escuchamos o la forma en que hablamos. Pero aunque hemos nacido de nuevo, llegamos a nuestra casa y apenas encontramos o nos encontramos frente a un momento de tensión, nos damos cuenta que vuelven a salir las mismas posturas de arrogancia, de gritería y de soberbia. Y entonces pareciese que fracasamos y decimos, ¿cómo es posible entonces que me digan que nací de nuevo si todavía sigo siendo el mismo? Es porque no hemos tenido claridad del verdadero mensaje, y es que el Espíritu Santo, esa función poderosa de Dios, necesita santificarnos, necesita regenerarnos. Por eso su palabra es clara cuando dice arrepentidos, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Pero ustedes deben convertirse, deben transformar su forma de pensar, su forma de interpretar lo que escuchan y su forma de hablar. Sí hay una gran noticia, y es que hoy ya hemos nacido de nuevo. Hoy estamos empezando. La pregunta es, ¿ya nacimos de nuevo? ¿Estamos en proceso de gestación? ¿Ya nacimos de nuevo? Y ahora la pregunta es, ¿o estamos como niños? ¿O ya hemos empezado a crecer, a madurar, como lo decía el apóstol Pablo? Es hora de apropiarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si esta generación tiene una iglesia que todavía está en la condición de niños, es una iglesia que no va a poder lograr impactar el mundo, su entorno en el que vive. Es hora de nacer de nuevo y crecer cada día más y aprender nuevamente a hablar, a escuchar, a sentir y a comportarnos. Queremos hacerlo. Queridos amigos y hermanos, mañana seguiremos este tema para que veamos la condición en la que nosotros podemos avanzar, teniendo ya en nuestra vida al pedagogo de la vida, al maestro de las emociones. Bendiciones para todos. Un excelente día.